Jesús se hallaba en medio de una vasta multitud. Sus ojos irradiaban una paz infinita, y su presencia, serena y luminosa, capturaba la atención de todos los presentes. Con una voz suave y profunda, anunció que compartiría con ellos una parábola, una historia que llevaba consigo una enseñanza valiosa. El murmullo entre la gente se aquietó de inmediato, y la audiencia se sumió en un silencio reverente. El ambiente era cálido, casi sagrado, y los rostros de los oyentes reflejaban una mezcla de devoción y ansia por escuchar las palabras del Maestro. En un humilde hogar, un amable padre compartía su vida junto a sus dos hijos. El mayor era responsable y diligente, mientras que el menor tenía un espíritu vibrante y aventurero. Aunque el hogar era sencillo, estaba lleno de amor y comprensión. El hijo menor, con un aire de determinación, se acercó al padre y, mirándolo a los ojos, le pidió su parte de la herencia. Fue un pedido inesperado que dejó al padre con un profundo pesar, pues comprendía lo que esto podría significar. Sin embargo, con amor y sabiduría, el padre accedió a la petición de su hijo. Le entregó lo que le correspondía, a pesar de la tristeza que lo embargaba, entendiendo que algunas lecciones solo se aprenden viviendo. Con un entusiasmo desenfrenado, el hijo menor comenzó a preparar sus pertenencias. Sus ojos brillaban ante la promesa de libertad y aventuras, mientras su padre lo observaba con un corazón dividido entre el amor y la preocupación. El día de la partida llegó. El hijo se despidió de su familia, su corazón latiendo con la emoción de lo desconocido. Emprendió su camino hacia tierras lejanas, llenas de promesas y oportunidades. Atravesando caminos polvorientos, el hijo se adentró en otra región. El aire de aventura y descubrimientos soplaba con cada paso, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Rodeado de lujos y extravagancias, el hijo vivió sus días entre fiestas y placeres fugaces. Su dinero fluía como el agua, alegremente, en un torrente de excesos. Salones llenos de música, risas y banquetes espléndidos colmaban sus noches. Todo era un destello de extravagancia y efímero brillo que consumía lo que había ganado de su padre. Con el tiempo, la luz de estos excesos comenzó a desvanecerse, al igual que sus riquezas, mientras que el eco de las fiestas se tornaba en soledad y vacío. Una severa hambruna asedió la región, golpeando con fuerza donde él se encontraba. Su fortuna había menguado y con ella, las falsas amistades que lo rodeaban. Buscó ayuda, esperanzado en encontrar alguna respuesta compasiva, pero quienes antes lo celebraban, ahora lo ignoraban. Se hallaba solo, abandonado incluso por quienes consideraba sus amigos. Desangelado, el hijo se encontró cuidando cerdos para subsistir, sumido en la tristeza y el hambre. Miraba con melancolía su nueva realidad, recordando todo lo que había dejado atrás por un sueño pasajero. Ni siquiera la comida de los cerdos podía saciar su vacío interior, decía la voz interior que resonaba en su ser, marcando la dura lección que comenzaba a aprender. El hijo caminaba sin rumbo por un terreno árido. Sus ropas estaban desgastadas y el polvo cubría su piel. Cada paso era un reflejo de su cansancio y de la vida que había desperdiciado. Se encontró trabajando en un corral de cerdos. El barro manchaba sus manos y su rostro, mientras lanzaba comida a los animales con un corazón lleno de tristeza. Miró con desesperación el alimento de los cerdos. Sus ojos, apagados por el hambre, mostraban que incluso aquella comida le parecía deseable. En su mente surgieron recuerdos de banquetes y fiestas. Risas, vino y música que alguna vez lo rodearon, ahora eran solo un eco distante. El contraste era doloroso. Había pasado de la abundancia y el lujo a la miseria más profunda. Su rostro reflejaba arrepentimiento y vacío. Se dejó caer en el suelo. Con la cabeza entre las manos, su cuerpo encorvado mostraba derrota y desesperanza. Una voz interior resonó en su mente: en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan de sobra, y yo aquí muero de hambre.
Un rayo de luz iluminó suavemente su rostro. Por un instante, sus ojos dejaron ver una chispa de esperanza en medio de la miseria. Con esfuerzo, el joven se levantó. Aunque sus ropas estaban sucias y rotas, su postura reflejaba una nueva determinación. Con voz firme, se dijo a sí mismo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo comenzó el camino de regreso. Sus pies descalzos pisaban la tierra seca, dejando huellas de cansancio y dolor. En el horizonte, la tierra árida quedaba atrás, mientras una luz más clara aparecía a lo lejos. Su caminar era lento, pero decidido. Sus pies lastimados y llenos de polvo avanzaban con firmeza. Cada paso era un símbolo de humildad y arrepentimiento. En su mente volvía una y otra vez el recuerdo del rostro bondadoso de su padre. Ese recuerdo lo sostenía en medio del cansancio. Jesús, mirando a la multitud, dijo con voz clara: así comenzó el camino del regreso, con humildad en el corazón. La narración cerró diciendo: el hijo no sabía lo que le esperaba al llegar, pero el amor del padre ya estaba en camino hacia él. El hijo, exhausto por el largo viaje, caminaba con paso lento hacia el horizonte. Sus pies descalzos estaban llenos de polvo y heridas, sus ropas rotas y sucias colgaban de su cuerpo como un recordatorio de su miseria. Mientras avanzaba, la ansiedad y la esperanza se mezclaban en su corazón. No sabía si su padre lo recibiría, pero cada paso lo acercaba al hogar que alguna vez había despreciado. En la distancia, el padre se encontraba trabajando cerca de su casa. Sus ojos, acostumbrados a esperar cada día el regreso de su hijo, se alzaron hacia el camino. Entonces lo vio, una figura débil, encorvada, apenas reconocible, pero inconfundible para un corazón que nunca dejó de amar. El padre, conmovido hasta lo más profundo, dejó todo lo que estaba haciendo. Su corazón latía con fuerza, y lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Sin importar su edad ni su dignidad, se lanzó a correr con todas sus fuerzas hacia el hijo perdido. El hijo, al ver a lo lejos la figura de su padre corriendo hacia él, sintió miedo y vergüenza. Su corazón le gritaba que no merecía ese abrazo, que sus pecados lo habían desterrado. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de quien lo había amado tanto. Cuando por fin se encontraron, el padre lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con él para no dejarlo escapar nunca más. El hijo, temblando, comenzó a pronunciar las palabras que había preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no lo dejó terminar. Lo estrechó aún más fuerte y le susurró al oído: Hijo mío, lo que has hecho no importa más. Estabas perdido y has vuelto. Estabas muerto y ahora vives. Sus palabras fueron bálsamo sobre el corazón quebrado del joven. El padre, lleno de alegría, llamó a sus sirvientes con voz firme: Traed pronto el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Cada orden era un signo de restauración. El hijo ya no sería un jornalero, sino nuevamente parte de la familia. Los sirvientes obedecieron, vistiendo al joven con un manto limpio, símbolo de dignidad recuperada. El anillo en su mano era la señal de su lugar en la casa, y las sandalias devolvían la condición de hijo y no de esclavo. El padre, con voz emocionada, declaró: Matad al becerro engordado y hagamos una gran fiesta. Celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El gozo inundó la casa, y los sirvientes comenzaron los preparativos. El hijo, vestido nuevamente como parte de la familia, no podía contener las lágrimas. Su corazón se quebró entre la culpa y la gratitud. Jamás había imaginado recibir tanto amor después de tanta desobediencia. La fiesta comenzó. La música resonaba, la comida se preparaba, las lámparas iluminaban la casa. El padre, sonriente, permanecía al lado de su hijo recuperado,
como testimonio de que el amor verdadero no guarda rencor. El hijo se sentó junto a su padre en la mesa. Sus manos temblaban al tomar el pan, recordando que no era digno de estar allí. Pero la mirada firme de su padre le repetía una verdad: eres y siempre serás mi hijo. El joven levantó la vista al cielo, y en silencio dio gracias. Comprendió que el perdón es más grande que la culpa, y que la misericordia puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Jesús, mirando a la multitud que lo escuchaba, dijo: así es el amor del Padre Celestial. Corre hacia los que vuelven, viste con dignidad a los que se humillan, y celebra con alegría el regreso del perdido. Los oyentes se conmovieron. Algunos lloraban en silencio, otros asentían con la cabeza, entendiendo que también ellos habían estado lejos alguna vez. Mientras la casa se llenaba de música y celebración, el hermano mayor regresaba del campo, sus manos estaban endurecidas por el trabajo y su rostro reflejaba cansancio. A medida que se acercaba, escuchó risas, cantos y pasos danzantes que provenían de la casa. Confundido, llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué sucedía. El sirviente, sonriente, respondió: tu hermano ha regresado. Tu padre ha mandado matar el becerro engordado y ha organizado una fiesta, porque lo ha recibido sano y salvo. Al escuchar esas palabras, el rostro del hermano mayor se endureció. Sus ojos reflejaron enojo y celos. En lugar de sentir alegría por el regreso de su hermano, se llenó de indignación. El hermano mayor se quedó afuera, negándose a entrar en la fiesta. La música y el gozo de la celebración contrastaban con su corazón cargado de resentimiento. El padre, al darse cuenta de su ausencia, salió de la casa y se acercó a él. Con tono paciente y amoroso, lo invitó a unirse a la celebración. El hermano mayor, con voz cargada de amargura, exclamó: hace tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para alegrarme con mis amigos. Su voz se quebró de rabia mientras continuaba: pero cuando vuelve este hijo tuyo, que ha consumido tu herencia con mujeres y excesos, matas para él el becerro engordado. El padre, con ojos llenos de ternura, le respondió: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Las palabras del padre se elevaron por encima de la tensión. Su tono no era de reproche, sino de invitación a comprender el verdadero sentido de la misericordia. El hermano mayor guardó silencio. Su rostro reflejaba la lucha interna entre el orgullo y el amor. La escena quedó en suspenso, dejando al espectador reflexionar cuál sería su decisión. Jesús, mirando a la multitud, explicó con voz firme: así es el reino de Dios. No se trata de méritos ni de recompensas humanas, sino de un Padre que ama sin medida, que celebra el regreso del perdido y ofrece gracia a todos por igual. Los oyentes se miraron entre sí. Algunos sonrieron con esperanza, otros reflexionaron en silencio, reconociendo en la historia sus propias actitudes de orgullo o de arrepentimiento. Jesús continuó: muchos son como el hijo pródigo, que se alejan y vuelven con humildad. Otros son como el hermano mayor, que creen estar cerca, pero su corazón está lejos por la falta de compasión. Ambos necesitan el amor del Padre. La multitud escuchaba atentamente. Algunos derramaban lágrimas, entendiendo que esa historia no era solo sobre dos hermanos, sino sobre la humanidad entera y sobre ellos mismos. Jesús concluyó: el Padre Celestial abre siempre sus brazos. Celebra cuando un perdido regresa y llama a todos a participar de su alegría. Nadie queda fuera, salvo el que rehúsa entrar por orgullo. La narración cerró diciendo: así terminó la parábola del hijo pródigo, una historia de pérdida y regreso, de orgullo y misericordia, pero sobre todo de un amor inagotable que espera y celebra la vuelta de cada hijo.
Jesús estaba rodeado por una multitud que lo seguía desde diferentes aldeas. Bajo el sol ardiente, hombres y mujeres permanecían atentos, mientras los niños, curiosos, se acercaban para escuchar. El ambiente estaba lleno de expectativa, como si cada palabra pronunciada pudiera transformar sus vidas. El maestro hablaba con voz serena, distinta a la de los escribas y fariseos. No usaba palabras complicadas ni discursos rebuscados. Sus enseñanzas eran claras, pero al mismo tiempo profundas. Cada frase parecía iluminar los corazones cansados y encender esperanza. Jesús hablaba del amor de Dios y de un reino abierto para todos, pobres y ricos, sanos y enfermos, fuertes y débiles. Sus palabras eran como agua fresca para quienes vivían sedientos de justicia y de consuelo. Muchos asentían en silencio, conmovidos. Entre la multitud se levantó un intérprete de la ley. Era un hombre respetado, vestido con túnica impecable, y con gesto de orgullo en su mirada. Todos lo reconocían como un experto en las escrituras, alguien acostumbrado a ser escuchado con atención. Con voz clara y firme, el intérprete se dirigió a Jesús. Quería ponerlo a prueba y mostrar su conocimiento. Preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». El murmullo de la multitud se apagó de inmediato, y un silencio expectante lo envolvió todo. Jesús lo miró con calma. Su mirada no era de confrontación, sino de compasión profunda. Con voz serena, devolvió la responsabilidad al intérprete: «¿Qué está escrito en la ley, que lees en ella?». La gente contuvo el aliento, esperando su respuesta. El intérprete respondió con seguridad, recitando de memoria: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Su tono transmitía orgullo y autosuficiencia. Jesús asintió con un gesto y dijo con firmeza: «Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás». La multitud se sorprendió. Algunos sonrieron al ver que en pocas palabras Jesús resumía lo que muchos complicaban con interminables debates. El intérprete no quedó conforme. No quería quedar expuesto con una pregunta sencilla, buscaba justificarse. Con expresión calculada y voz desafiante, volvió a hablar: «¿Y quién es mi prójimo?». La multitud murmuró, sorprendida por su insistencia. Esa pregunta no era inocente. Entre los maestros de la ley se enseñaba que el prójimo era solo quien pertenecía al mismo pueblo o compartía la misma fe. La multitud comprendió que el hombre quería llevar a Jesús a un terreno polémico. Jesús guardó silencio unos instantes. No respondió enseguida. Miró al intérprete y luego a la multitud, dejando que la pregunta resonara en el corazón de todos. Ese silencio no era vacío, preparaba la enseñanza que estaba a punto de revelar. Los oyentes se inclinaban hacia adelante, esperando. Los niños dejaron de jugar, los ancianos fijaron sus ojos en Jesús. El ambiente se llenó de una expectación solemne, como si el mundo se detuviera para escuchar lo que iba a decir. Finalmente, Jesús abrió los labios. Su voz era clara y solemne. No dio una definición teórica ni un discurso elaborado. En lugar de eso, eligió contar una historia que pondría a prueba la verdadera comprensión del amor al prójimo. El silencio era absoluto. Ni un murmullo se escuchaba. Los oyentes sabían que lo que Jesús estaba a punto de narrar sería una parábola con un significado profundo, capaz de confrontar corazones endurecidos. Jesús miró al intérprete fijamente, no con desprecio, sino con compasión. Sabía que su corazón necesitaba abrirse a una verdad que iba más allá del orgullo. Su mirada era como un rayo de luz que penetraba la oscuridad interior. Entonces pronunció las palabras iniciales de la parábola: «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó». Esa frase quedó suspendida en el aire. La multitud lo escuchaba con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaban a punto de aprender una verdad eterna.
El camino de Jerusalén a Jericó se desenvuelve en la aridez de sus montañas, un sendero traicionero y sombrío que serpentea como una serpiente al acecho. El viajero avanza solo, sus pisadas rompen el silencio y en su mente anida la esperanza de un destino prometedor, ajeno a la tragedia que lo espera. De entre las sombras emergen bandidos, sus movimientos similares a sombras danzantes. El viajero, sorprendido, no puede reaccionar antes de ser golpeado con una violencia que retumba entre gritos y polvo. La brutalidad se cierne sobre él como una tormenta inesperada. Cae al suelo, malherido. Su respiración es un jadeo agónico, la tierra se tiñe con su sangre mientras su mirada se pierde en el infinito. Pensamientos de miedo le asaltan, recuerdos fugaces de su hogar, y un grito ahogado resuena hacia los cielos. Los ladrones se alejan riendo, dejando al hombre al borde de la muerte. El contraste es palpable, el estruendo de su partida cede lugar a un silencio sobrecogedor que envuelve el camino vacío como un sudario. Solo y adolorido, el hombre batalla. Cada movimiento es un desafío, el sol castiga sus heridas, y el polvo se adhiere cruelmente a su piel. Se aferra a la vida en su abandono, emitiendo una oración desesperada que se disuelve en el aire cálido. En la distancia, surge una figura, un sacerdote. Su túnica blanca se agita con el viento, su andar es majestuoso. El corazón del herido palpita con renovada esperanza, pensando que la salvación está cerca. El sacerdote se aproxima. El hombre alza su mirada, susurra una súplica muda, ansioso de recibir socorro. Pero en la mente del sacerdote se agitan dudas. La visión de la sangre lo incomoda, un miedo latente a ser víctima de una trampa aflora, y las leyes de pureza le pesan en los recuerdos. Su rostro revela una batalla interna. Finalmente, el sacerdote opta por apartarse. Cruza al otro lado del camino, sus pasos se tornan apresurados y su mirada evita el contacto. El contraste es doloroso, su figura impecable pasa de largo ante el moribundo. El herido observa con desesperanza mientras el sacerdote se aleja, las lágrimas surcan su rostro, una triste sensación de ser incluso olvidado por Dios se cierne sobre él. Su corazón se rompe mientras sus fuerzas lo abandonan. La figura blanca se pierde en la lejanía, indiferente. La indiferencia, más pesada que los golpes recibidos, deja un sabor amargo en el aire. Jesús, contando su historia, describe con voz serena, un sacerdote pasó junto a él, lo vio y siguió de largo. Los oyentes reaccionan, unos con indignación, otros con incomodidad. Sus rostros reflejan la sombra de sus propias indiferencias. Dentro de la multitud, cada persona se enfrenta a sus pensamientos. Las miradas bajan, lágrimas asoman, y preguntas internas resuenan, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? De vuelta al camino, el herido yace en agonía. Su respiración es tenue, sus ojos titilan y susurra una última plegaria al cielo. Su fragilidad desnuda, la muerte amenaza inminente. La cámara recorre el sendero vacío, el sol cae lentamente, la escena se cubre de soledad. El viajero respira aún, apenas. La tensión se incrementa, ¿habrá alguien más en el camino? Introducción: el hombre estaba tumbado en la polvorienta vereda del camino. Su cuerpo era una escultura de dolor, cada respiración era una ardua conquista, y sus labios resecos no dejaban de murmurar una plegaria apenas audible. En el tórrido calor del mediodía, el polvo se mezclaba con su sudor y la sangre que manaba de sus heridas, formando una costra áspera sobre su piel. Aparición del levita. A la distancia, una figura comenzó a formarse en el horizonte nublado por la calina. El levita avanzaba con pasos firmes, conociendo bien su destino, cuando de repente alzó la vista y encontró, tirado en el camino, al maltrecho viajero. En un instante asomó un destello de esperanza en el corazón del herido, quien se aferraba a la vida contra toda adversidad. El levita observa, acercándose, el levita no pudo evitar fijar la mirada en el hombre.
Sus ojos reflejaban la lucha interna que se desarrollaba en su espíritu, una mezcla de incomodidad y susurros de empatía que se disipaban rápidamente mientras su conciencia batallaba contra el deber prescrito. Decisión del levita. Finalmente, el levita desvió su camino con un rápido desliz hacia el otro lado del sendero. En su prisa por continuar, no dejó más que una nube de polvo a su paso. Lo vio, lo supo, y aún así pasó de largo, dejando al herido a merced del destino impreso en el calor y las piedras. Reacción del herido. Las lágrimas comenzaron a rodar sin contención por el rostro del hombre caído. Desesperanza y desaliento se acumularon en su pecho compungido. Allí, tirado, la esperanza se desvanecía como el rocío bajo el imperante sol del desierto. Reflexión de Jesús hacia la multitud. En este punto, Jesús dirigió su mirada hacia la multitud expectante y proclamó con solemnidad: os digo, amigos, la indiferencia también es pecado. El no actuar, el ignorar el dolor de quienes os rodean, es una carga sobre el alma que las buenas intenciones por sí solas no alivian. Suspenso, un pesado silencio ocupó el camino, interrumpido solo por el silbido ocasional del viento sobre las dunas cercanas. El herido se sintió rodeado por la sombra de la resignación mientras la luz del día perdía su intensidad habitual, casi dispuesto a rendirse a su suerte. Aparición del samaritano a lo lejos. Súbitamente, otro viajero emergió en el horizonte. Era un hombre montado en un borrico, cuyo avance proyectaba una sombra alargada junto a la de su fiel montura. Vestía con humildad, su manto terroso mostraba el desgaste de largos viajes, y su semblante reflejaba empatía genuina. El samaritano se detiene. Al acercarse, el samaritano detuvo a su montura. Sus ojos, abrumados de compasión, se posaron sobre el herido. Desmontó con cuidado, y acercándose, no vio un enemigo, sino un hombre que necesitaba ayuda. Primer auxilio. Sin dudar, el samaritano comenzó a limpiar las heridas del desafortunado con vino y aceite que llevaba consigo. Con manos hábiles improvisó vendas, deteniéndose de tanto en tanto para asegurarse de que el hombre estaba consciente y sereno. Pensamientos del herido. Mientras recibía la inesperada bondad de un extraño, el herido, acurrucado en su propio dolor, se sintió embargado por la incredulidad. ¿Por qué alguien de quien no se esperaba nada estaba dispuesto a darlo todo? La gratitud comenzó a extenderse en su interior como un bálsamo calmante. El paisaje polvoriento parecía fundirse con la luz dorada del atardecer. El samaritano avanzaba lentamente, cada paso del animal resonando contra las piedras del camino. El herido, apenas consciente, se sostenía con dificultad, pero la firmeza del brazo del samaritano lo mantenía seguro. El paso era lento, pero firme. El amor lo hacía caminar. Al cruzar el umbral de la posada, las conversaciones cesaron abruptamente. Los presentes alzaron la vista, sorprendidos ante la visión inusual de un samaritano cargando con un judío maltrecho. Las miradas de sorpresa se mezclaban con otras de suspicacia, pero el samaritano, impasible, continuó adelante. El samaritano acomoda al herido en una cama humilde. El espacio era sencillo, pero el samaritano lo dotó de calidez. Colocó al herido con cuidado sobre una cama humilde, atenuando su respiración agitada con palabras suaves. El ambiente se llenó de un silencio respetuoso mientras el samaritano trabajaba diligentemente. Curación con aceite, vino y vendas. Las manos del samaritano se movieron con precisión, vertiendo aceite y vino para limpiar las heridas, envolviendo las lesiones con vendas. Sus manos eran firmes, pero tiernas, como si cada gesto fuera una caricia de misericordia. La atmósfera se llenó de un perfume sanador. Al sentir el alivio inundar su cuerpo, el herido no pudo contener las lágrimas que rodaban silenciosas por su rostro. Encontraba en ese acto compasivo un refugio inesperado en medio de su sufrimiento. La gratitud brotaba de su alma, apenas expresada en palabras entrecortadas. El samaritano vela por él durante la noche avanzó en su manto estrellado y el samaritano se mantuvo despierto, cuidando del herido como quien guarda un tesoro.
Reflexionaba sobre la fragilidad del ser humano bajo la luz incierta de la luna. En ese silencio compartido, la voz de Jesús resonó con claridad: el amor no duerme cuando el prójimo sufre. Una enseñanza que trascendía el momento, tocando los corazones de aquellos que la escuchaban. Amanecer en la posada, con los primeros rayos de luz, el samaritano renovó su cuidado. Ofreció alimento y palabras de aliento, permitiendo que el herido descansara y encontrara sosiego. La frescura del amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. El samaritano habla con el posadero, comprometiéndose a pagar. Antes de partir, el samaritano se dirigió al posadero, colocando 2 denarios en su mano. Cuida de él y lo que gastes de más, cuando vuelva te lo pagaré. 2 denarios brillaron en su mano, una promesa de fidelidad. El posadero acepta y se muestra conmovido por tanta compasión. La actitud del samaritano conmovió al posadero, quien asintió, sintiendo que algo en su corazón se transformaba ante tal muestra de compasión desinteresada. El herido observa con emoción. Desde su lecho, el herido contemplaba la escena. Las lágrimas asomaban de nuevo, pero esta vez eran de esperanza. Descubría que aún hay bondad en el mundo, una bondad que podría cambiar su destino. Un hombre bajaba solo por el camino de Jerusalén a Jericó. Sufrió una caída, olvidado en el polvo, al borde de la indiferencia. 2 pasaron sin detenerse. Sus pasos resonaron en el silencio, dejando tras de sí un reflejo de indiferencia sobre el camino empedrado. 1 se detuvo. Un samaritano compasivo, su misericordia fue bálsamo. En esa acción, el amor auténtico encontró forma. El prójimo no se define por la religión, raza o condición. La compasión es el único estandarte, el lazo que nos une más allá de las diferencias. En el presente, caminamos entre heridos invisibles. Pobres, enfermos, marginados que claman en silencio por justicia y compasión. Hoy el mundo es un camino de oportunidades para ejercer la misericordia. Los ojos abiertos pueden ver a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Cada uno de nosotros debe decidir, a diario, si seguimos de largo o nos detenemos. ¿Pasaremos de largo o tenderemos una mano? Tú eres quien camina hoy por ese camino. En cada paso, la opción de amar o ignorar se presenta claramente ante ti. En la cotidianidad, nos llaman a ayudar, a escuchar, a acompañar. En estos gestos sencillos se esconde el poder transformador del amor. El verdadero cambio no está en grandes golpes de caridad, sino en pequeñas acciones regulares, constantes, que dan forma al mundo. Vivir la misericordia es ser el reflejo de lo divino en la tierra, uniendo con un hilo de solidaridad los corazones dispersos. Abrimos nuestros corazones, vemos la vida como una oportunidad de sembrar bondad y cosechar comunión. El camino de Jerusalén a Jericó nos invita a elevarnos sobre las barreras que nosotros mismos hemos creado. El reino de Dios comienza con cada pequeña acción, cada sonrisa brindada, cada mano que levanta al caído. Hoy es el día para ser instrumentos de amor, canales de paz que irrigan el mundo con esperanza y luz. Ve y haz tú lo mismo. Allí comienza el verdadero reino de Dios. En esa llamada, habita la esencia eterna de nuestra humanidad.